Objeto. SCP-051. Modelo obstétrico japonés. Clasificación. Safe. Procedimientos especiales de contención. SCP-051 y SCP-051-A se mantendrán en una cámara de contención totalmente sellada. SCP-051-A se encuentra guardado en una taquilla sellada con control climático, para evitar que el material que la compone se degrade. Cualquier miembro del personal, con la excepción de personal femenino no estéril en la fase inicial del embarazo, pueden acceder a SCP-051, siempre y cuando se solicite el acceso previamente y sea autorizado por la administración. Descripción. SCP-051 es un maniquí de 25 centímetros anatómicamente correcto de una hembra humana, tallado en marfil, con características típicamente asiáticas. El análisis microscópico muestra que el tejido capilar es de origen humano. La muñeca está articulada en los hombros, las caderas y las rodillas. El área del estómago de la muñeca es totalmente extraíble, como un tapón de marfil. Dentro se encuentra una detallada caja torácica y los respectivos órganos dentro de ella. Unos 2,5 centímetros de cordón umbilical hecho con piel une al maniquí principal de un feto de marfil. Cuando esta presencia de una hembra humana embarazada, SCP-051, produce varios efectos degenerativos sobre el embarazo, por lo general produce el aborto involuntario del feto. Los informes indican la presencia de unas leves convulsiones cuando se retira el tapón abdominal y se extrae el feto. Esto da lugar a náuseas y calambres alrededor de 5 minutos después de extraerlo, sangrado vaginal que comienza como manchas y puede progresar a hemorragia dentro de la próxima media hora, y el aborto involuntario entre las 2 y las 24 horas en la mayoría de los casos. Los registros médicos indican que los fetos abortados presentan algunos defectos. Los embarazos que logran llegar a término después de la exposición al modelo han resultado en bebés gravemente deformados, incluyendo muertes de las madres y de los bebés. Después del nacimiento, el médico entrega, véase la entrevista 051-1. Los testigos de estos nacimientos mostraron signos de trauma emocional severo, posteriormente tratado y sanado. Después de ser entrevistados por agentes la fundación, se les aplicaron amnésticos de clase A. SCP-051-A es un fragmento de texto en papel de arroz, que fue descubierto con SCP-051. El texto que sobrevivió está escrito con tinta de origen vegetal que data del siglo XII, y los caracteres han sido identificados como japonés antiguo. La traducción reveló que el texto forma parte de una oración o conjuro contra los demonios que atacan a los bebés que están por nacer. El conjuro ordena a las entidades o demonios a entrar en el maniquí en lugar de la madre y afirma atraparlos allí. Sin embargo, el paso de los siglos han degradado casi totalmente la tinta y el papel, lo que hace que el conjuro sea parcial o totalmente ilegible. Anexo. SCP-051 y SCP-051-A fueron descubiertos en una caja que contenía varios artefactos japoneses entregada anónimamente al museo en 1938. Después de 60 años, y un número de incidentes causados por el contacto entre el maniquí y secretarias, investigadoras y estudiantes, un agente del personal en los archivos del museo identificó de sus propiedades y lo tomó para ser estudiado por la fundación. Entrevista 051-1. Entrevistado: Dr. David Ehrenfeld. Entrevistador: agente. Introducción. El Dr. Ehrenfeld fue el médico tratante durante la muerte de Marta en el museo el 2 de enero de 1942. Esta entrevista fue realizada fuera del sitio, ya que el Dr. Ehrenfeld residía en el centro geriátrico. En el momento de la entrevista tenía 95 años de edad y se encontraba físicamente enfermo, aunque conservaba la mayor parte de sus facultades mentales. Se le administró un amnésico de clase A después de la entrevista. Comienzo de la entrevista, octubre. Gracias por recibirme, doctor. De nada. Me he topado con otras personas a quienes les molestaría escuchar estas historias. Por otra parte, seguramente habrían pensado que estaba diciendo mentiras, o padecía demencia. Ahora, usted puede pensar lo mismo, pero a mi edad, no me importa, jaja. ¿Me puede decir qué recuerda de los eventos ocurridos el 2 de enero de 1942? Fue un día feo. Frío y feo.
Puede ser una ciudad maravillosa a veces, pero el invierno es una mala temporada en ella. Era tarde en la noche cuando mi ama de llaves me dijo que me solicitaban en la puerta. Estaba cansado, pero un parto siempre es una experiencia maravillosa. Pensé que podría animarme. Había una enfermera conmigo, pero la chica nunca volvió a mi oficina después de esa noche. Alrededor de 15 minutos le tomo al taxi llegar desde mi casa al museo. No estoy seguro, pero creo que sí. El portero me estaba esperando. Me llevó a la sala donde tenían a la pobre señora. Sobre una mesa baja cubierta con algunos trapos de lona, creo que para ponerla más cómoda. ¿Cuál era su estado cuando llegó? Pensándolo ahora me doy cuenta que era muy malo. Pero yo era joven y no tenía mucha experiencia. Ella estaba en silencio y solo gruñó con cada contracción, no respondió cuando registré sus signos vitales y hablé con ella. Ni siquiera me miró. Brotó un poco de sangre, un chorro cubrió mis manos mientras me agachaba para comenzar a ayudarla en el parto. El suelo estaba cubierto de más sangre debajo de ella. Y el bebé todavía no había coronado, ella se dilata bien y las contracciones eran bastante próximas entre sí, y esto me hizo pensar que el bebé iba a nacer de nalgas. Me mostré sereno, sin embargo. No quería hacer entrar en pánico a mi enfermera o al investigador Merrill, que estaba cerca, un digno hombre de edad. Creo que quería impresionarlo. Y entonces, doctor, Estaba preocupado porque parecía una hemorragia y su vida podía estar en peligro. Le dije que pujara, y ella pujó, y mi enfermera la ayudó, poniendo presión en la parte baja del abdomen, mientras yo intentaba ayudar manualmente a la salida del bebé. Les ahorraré los detalles de un procedimiento de parto de nalgas, que se puede encontrar en cualquier manual de obstetricia de la época. Tanteé a ciegas y sentí algo, pensé que era un trozo del cordón umbilical, tal vez enredado alrededor del cuello del bebé. Estaba a punto de retirarme, pensando que sería necesaria una episiotomía, pero ella comenzó a pujar de nuevo antes de que pudiera continuar. Brotó más sangre, y el bebé comenzó a surgir en mis manos. Nunca había visto una cosa así. Usted, que es un investigador, sabía que la mayor parte de los defectos comunes en los nacimientos son problemas cefálicos. Este era raro. Al principio pensé que el bebé había nacido muerto. Su carne era gris, no el gris pálido de un parto normal, sino uno sin vida y degradado. El olor de la putrefacción. Retrocedí, y la pobre madre gritó en su último esfuerzo, y el niño fue entregado en mis brazos, seguido de una gran ráfaga de sangre. La deformidad, indescriptible. La cavidad torácica estaba completamente abierta, las extremidades. pero no fue una muerte fetal. Me miró. Oí a la enfermera sobre mí, intentando maniobras de reanimación, entonces la oí dar un grito ahogado y vacilar mientras veía lo que sostenía en las manos, haciendo arcadas a medida que el olor llenaba la habitación. Casi se me cayó, pero se aferró a mis manos, sentí que mi piel empezó a ampollarse y a agrietarse. Es extraño cómo puedo recordarlo tan claramente. A mi edad, a veces ni siquiera puedo recordar lo que tuve para la cena. El niño tenía casi el doble de la longitud de un feto viable normal a los 8 meses. Su parte inferior del cuerpo, segmentada. Tos, casi ahogándose. Una pausa de 2 minutos, mientras que el entrevistador asiste al Dr. Ehrenfeld, con una máscara de oxígeno cercana. ¿Qué hizo entonces? Comenzó a reír, y lo maté. Le rompí el cuello mientras me miraba. ¿Hubo alguna vez algunas sospechas o consecuencias? Jaja, en 1942, con el país en guerra, y 2 respetables hombres dando testimonio. No. El edificio del museo tenía un horno, me deshice del cuerpo del bebé yo mismo. Ambos declaramos que un defecto más normal había cobrado las vidas de la madre y el niño. El marido era un borracho y no se preocupaba por nada más que su seguro de vida. Creo que fue exiliado poco después, y murió en algún lugar de Francia. Terminé mi práctica casi de inmediato. Nunca acudí a otro parto. Fin de la entrevista. Declaración final. El Dr. Ehrenfeld murió 4 meses después de neumonía.